Hola amigos, aquí estoy con otro video que les quiero compartir hoy de dos cosas que voy a hablar. Voy a hablar de pecado y de arrepentimiento, ¿verdad? Esas dos palabras como que van juntas, pecado con arrepentimiento. Esto, vamos a hablar primero de pecado, porque si hablamos de arrepentimiento sin tener como una idea general de lo que es pecado, entonces no vamos a ver la necesidad de arrepentimiento. Entonces vamos a hablar de pecado. Pecado sería toda cosa que ofende los mandamientos que Dios nos da. Y muchos pasajes en la palabra, en la Biblia, que hablan de lo tanto que Dios aborrece el pecado, que por eso que mandó a su hijo a, a- a padecer y a ser crucificado en la cruz. Eso nos da como un poquito de idea de cuánto Dios odia el pecado. Entonces ustedes se preguntarán y dirán, ¿pecado? ¿Yo? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Yo no peco. O no tendrán ni ideas, porque yo estaba así también, que no tenía ni idea de lo que era pecado. No sabía que con mis acciones estaba ofendiendo a Dios. Pero hasta que un día sí me di cuenta, entonces me he arrepentido, y por eso voy a hablar del pecado y del arrepentimiento. Como estaba diciendo, pues, del pecado, en la palabra de Dios que nos dice en Romanos, en el libro de los Romanos 3, 22 y el 23, nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia ninguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos, de que nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. A nosotros no se nos enseñan cómo pecar. Nacemos con esa naturaleza ya en nosotros como seres humanos. Así que esa partecita, ese aspecto de lo que es el pecado, que todos tenemos esa naturaleza, todos somos pecadores. Y entonces viene el arrepentimiento, que es cuando nos llega conocimiento, cuando tenemos entendimiento de que ciertas acciones o cierto, puede ser pensamientos o puede ser acciones o actitudes que ofenden a Dios. Entonces allí, cuando nosotros llegamos a un punto de darnos cuenta que ciertas acciones que nosotros hacemos, cualquier hábito que tengamos que es ofensivo a Dios, entonces, y nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos para no seguir ofendiendo a Dios. Entonces allí es cuando viene el arrepentimiento, que esto, que no se puede confundir con lo que es remordimiento, porque el remordimiento es que uno se da cuenta que ha errado, que ha hecho algo mal, entonces uno se siente remordimiento, pero el remordimiento es como superficial porque no dura, pero el arrepentimiento, cuando es genuino y cuando de verdad que le confesamos al Señor, le confesamos a Dios: sí, Señor, esto que tú le llamas pecado yo lo he cometido, perdóname, Señor. Y el Señor promete que Él nos perdona de todos los pecados, porque Él nunca rechaza, dice que en Salmo 34, que Él nunca rechaza un corazón arrepentido, un corazón bien sincero con Dios. Son oraciones que Dios la contesta así, cuando uno le pide, que uno no quiere seguir pecando y que lo perdone a uno por los pecados. Entonces les iba a compartir también que Jesús mismo es el que nos enseña muchos pasajes en los evangelios, donde Jesús nos dice que en Lucas 5, capítulo 5, versículos 29 y 30, creo que es, déjeme ver, San Lucas 5, 5.
el 31 y 32. 31 y 32, aquí está, dice, Jesús le respondió, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. El versículo 32 dice, yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Las personas que no ven la necesidad de que necesitan arrepentirse, por supuesto que ni siquiera se van a acercar a Dios para pedir perdón, pero cuando nosotros reconocemos eso, dice Jesús, yo vengo, para eso he venido, para llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces los voy a dejar con dos pasajes en el libro de los Hechos, donde nos dice la palabra en los Hechos 3:19. Hechos 3:19 nos dice que, por tanto, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y también lo voy a dejar con el libro también de los Hechos, el capítulo 17.